Seguimos con más información por la pantalla de DNews. Vamos a hacer referencia ahora a la denuncia que presentó la ONU contra Cuba, acusándola de ejercer un patrón de represión, control religioso institucional. Es decir, hay una represión religiosa, y estamos hablando del Islam, la religión católica, distintas religiones, que implica también y que incluye en el informe torturas. A ver, la denuncia está basada en lo que ha sido en realidad un informe del año 2022 de Prisoners Defenders, y vamos a comunicarnos ya con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, para ampliar un poco en qué está basada, ¿no?, esta denuncia de la ONU, qué incluye, tal como yo les decía, en algunos casos tortura también, cómo han realizado este informe. Muy buenos días, Agostina Scioli, los saluda de Argentina. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, a ver, la ONU ha tomado como base para hacer esta denuncia, esta investigación que han abordado en el año 2022. ¿Cómo se hizo esa investigación y a qué conclusiones han llegado? Sí, había un informe de 2022, efectivamente, que fue un estudio integral de la libertad religiosa en Cuba, y luego hicimos un informe adicional con los casos de 11, dos organizaciones y 11 religiosos, digamos, que Sí. estaban sufriendo torturas, prisión política y tal. El primer informe demostraba, tanto por el estudio jurídico como por las declaraciones de 56 líderes religiosos de 4 de las religiones más populares en Cuba, yoruba, católica, evangélica y musulmana, que Cuba reprime y controla de forma absolutista todas las prácticas religiosas en Cuba, incluso creando agrupaciones ficticias en manos del Partido Comunista por medio de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, Sí. que es parte de la cúpula del Comité Central del Partido. Estas organizaciones son, por ejemplo, la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba, el Consejo de Iglesias o Pastores por la Paz. Las 4 son dirigidas por la Seguridad del Estado y la Oficina de Asuntos Religiosos y sirven a los intereses del Partido Comunista. A partir de ahí, todos los que no entran en esas organizaciones del Partido Comunista, esas organizaciones religiosas del Partido Comunista, es curiosísimo, Claro. son reprimidos brutalmente hasta el punto, como ha dicho Naciones Unidas, de recibir torturas, malos tratos, prisión política, celdas de castigo, de todo. Claro, todo eso está en la descripción, digamos, y han recogido testimonios relacionados hasta con el accionar, ¿no? Es decir, cuál es el método que emplean para llevar adelante y para acallar, si se quiere, las distintas religiones. ¿Por qué representan una amenaza para el régimen? Bueno, toda agrupación, asociación, forma de unir voluntades y sobre todo con respecto a una ética o a una moral es peligroso para un régimen absolutista. Claro. Igual que los regímenes fascistas. Pensemos que esto es un 360 grados. Los regímenes comunistas absolutistas y los regímenes fascistas acaban en el mismo punto. Claro. Todas esas agrupaciones son peligrosas y por lo tanto deben ser eliminadas. Y esto es lo que hace el Partido Comunista, además con una una tecnología o una técnica especialmente maquiavélica, que es crear organizaciones falsas del Estado para decirle al mundo que respetan el Islam porque la Liga Islámica de Cuba ejerce en Cuba, pero es que la Liga Islámica de Cuba son todos agentes de la seguridad del Estado. Claro. O que el Consejo de Iglesias habla bien del gobierno. Claro, ¿cómo no va a hablar bien del gobierno si están en nómina del gobierno? Entonces, eso lo que ha hecho es generar una confusión muy grande a nivel internacional, incluso en religiosos, con respecto a la libertad religiosa en Cuba. Pero todo esto ha sido destapado gracias a un estudio que está en los informes y está linkado, se puede acceder desde nuestra página web y describe todas, con 56 líderes religiosos, todas las prácticas de estas organizaciones Claro. y de la seguridad del Estado contra ellos, ¿no? Bueno, se me viene a la cabeza, por supuesto, y haciendo referencia a la represión contra la religión, en este caso la Iglesia Católica, que lleva adelante Ortega en Nicaragua, ¿no? Y que ha llevado adelante, está llevando adelante una embestida contra la Iglesia Católica para prácticamente hacerla desaparecer en el país, y porque efectivamente representa una amenaza a sus ideales y a su plan de gobierno nefasto, por cierto. Esto Correcto.
Digamos, el informe está planteado en la situación del año 2022. ¿Qué dicen los informes o lo que ustedes han podido recabar de lo que sucedió el año pasado? ¿La situación empeoró, sigue igual? Bueno, lo que hicimos fue un adendo al informe en donde informamos de la situación de dos congregaciones religiosas, una musulmana y otra yoruba, Sí. y además de 11 líderes religiosos, de cómo están siendo perseguidos, encarcelados, torturados, detenidos, hostigados, sus familias, etcétera. Y todo esto es lo que Naciones Unidas ha reflejado. Es decir, el reflejo de Naciones Unidas es actualizado. Ujú. Ha acusado a Cuba de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de violar la libertad y seguridad personales y la prohibición de la detención arbitraria, de ejercer un tratamiento indigno e inhumano de las personas privadas de libertad, Claro. de violar el derecho a la igualdad ante los tribunales y el debido proceso, de violar la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de reunión pacífica, de asociación y de igualdad ante la ley. Es decir, no le ha quedado nada a Cuba por Ujú. violar cuando está violando la libertad religiosa, porque todos los derechos conexos a la libertad religiosa también, desgraciadamente, son violados en Cuba. El informe está en línea, tal como usted destacaba, puede ser consultado por cualquiera que tenga el interés de hacerlo. La denuncia de la ONU ya está planteada. Y el paso siguiente, porque sabida es la situación que se vive en Cuba, que se vive en Venezuela, que se vive en Nicaragua. Digo, ¿y qué efecto genera, en este caso, por ejemplo, la denuncia de la ONU? ¿Qué es lo que esperan? Tengo entendido que hasta el momento el régimen cubano no respondió, ¿no? No, acaba de responder Ah, en esta mañana, ajá. acaba de responder con un día de retraso, pero viendo el aluvión de críticas que está teniendo, porque Sí. ellos pensaban a lo mejor que sería una cosa residual y podrían escurrir el bulto, pero acaba de responder diciendo que piden una prórroga de 30 días más, o sea, han tenido 60 días para responder y un día después de finalizar el plazo piden una prórroga de 30 días más para poder responder, porque veo que tendrán que ejercer, digamos, las respuestas que emite siempre el régimen de Cuba, Mm. mintiendo palmariamente, pero bueno, veremos esa respuesta, ¿no? El caso es que el impacto, desde luego, va a ser diplomático y político, claro que sí. Ujú. También debe haber un impacto en las diferentes iglesias, pero tiene que haber un cambio de conciencia también en esa parte de la izquierda con la que tanto se puede simpatizar porque abogan por derechos laborales, derechos de libertad de pensamiento, de expresión. Esa izquierda se tiene que dar cuenta que el régimen de Cuba no solamente no les representa, es que es el mayor enemigo de las libertades y los derechos. Claro. Entonces, este tipo de condenas tan detalladas tienen que llevar a la reflexión a esa parte de la izquierda. Ya sabemos que hay una parte de la derecha y una parte de la izquierda que son difíciles de convencer de absolutamente nada, son Ujú. emocionales. Pero hay una parte de la izquierda que tiene que reflexionar porque Cuba es un manifiesto de una tipología nueva de Hitleres que se está implantando además en América Latina, en Venezuela, en Nicaragua, y que se debe erradicar. Claro. Pero los próximos pasos entonces son ha pedido este plazo Cuba de 30 días en los que va a dar una respuesta que se estima irá en la misma línea de las respuestas que dan en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, mintiendo y negando absolutamente todo. ¿Cómo sigue el proceso después? ¿Tiene algún tipo de efecto? Bueno, vamos a ver, el efecto, Cuba no ha firmado ningún tratado internacional que la vincule a ninguna resolución internacional, Sí. ninguna. Con lo cual, el efecto siempre es, digamos, afecta a las relaciones hipócritas internacionales que mantiene Cuba, por ejemplo, con los países árabes, Ujú. diciéndoles, porque Cuba empezó a hacer negocios con los países árabes a raíz de tener la Liga Islámica de Cuba, que es una organización de la seguridad del Estado, Sí. para hacer creer a los países árabes que respetaban la libertad religiosa del Islam. Entonces, esto va a afectar de esa manera a esas relaciones internacionales de Cuba y a que haya un mayor foco de atención sobre las barbaries que comete este país sobre sus ciudadanos, ¿no? Porque Claro. hablamos mucho y se habla mucho de las medidas de Milei, ¿verdad? Que acaba de coger el poder y lógicamente ha recibido una herencia Ujú. y tomará unas medidas y Dios quiera que sean acertadas. ¿Tienen que ser unas medidas fuertes? Pues seguramente porque la situación no es fácil. Claro. Pero es que Cuba acaba de tomar unas medidas que
radicalizan la situación hasta el punto de elevar la inflación a miles, de subir los precios por cientos, de quitar toda subvención a todos los servicios a los cubanos, de obligarles a pagar muchísimos más impuestos, unas cosas muchísimo más radicales, y el mundo ni lo sabe. Es decir, que es muy importante que se ponga el foco de lo que está pasando en Cuba, porque esos modelos alternativos como el régimen cubano y otros, ¿no?, como Rusia, que se quiere poner como modelo alternativo, son modelos degradantes del ser humano, son modelos que alienan al ser humano, son modelos que debemos tener bien reconocidos para no caer en ellos. Tenemos que ir a la moderación y no a los extremos, ¿no? Claro. Bueno, generalmente cuando el ajuste lo lleva adelante la derecha, el mundo habla, ¿no? Y desde la izquierda lo critican. Cuando el ajuste lo hace la izquierda, se olvidan de los más vulnerables y se callan, bueno, ¿no? Algunos referentes. La derecha, digamos que yo lo que tengo entendido es que Milei es libertario, que es una categoría un poco distinta de la derecha y de la izquierda, ¿no? De manera que, pero sí, todo lo que ataque a la izquierda, y el señor Milei ha atacado a la izquierda, lógicamente van a por él como si fueran perros de presa. Sin embargo, es verdad que lo que ocurre a veces en la izquierda más radical y sanguinaria del mundo, a veces se opaca, y eso no tiene que ser. Sin dudas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros, sumamente interesante. Gracias, gracias. Hasta luego.